la muerte entró también en el hombre. Y el hombre quedó muerto espiritualmente. Entonces el alma, en el momento que pecó, se corrompió. El alma se depravó. Y por eso es que la naturaleza humana, después de allí, quedó corrompida. El hombre por naturaleza es corrupto. El hombre es un hombre de pecado. Y yo sé que a veces quizás eso no le gusta al oído, especialmente cuando usted lo habla con algún estudioso y dice, no, el hombre es bueno. Y la verdad es que no dice eso la Escritura. La Escritura dice que el hombre es malo desde el nacimiento. David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, el hombre no necesita enseñar a pecar, él ya nace siendo pecador. Él ya nace siendo rebelde a la voluntad de Dios. Él ya nace, ve, con el pecado en su propia naturaleza. El hombre por naturaleza, ¿verdad?, es pecador. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hablar acerca de consejería, uno tiene que partir de allí. Uno tiene que partir, ¿verdad?, desde el momento de que la persona la comienza a abordar, que entienda su condición. Si es una persona inconversa, tiene que entender su condición en la que está. Porque muchas veces queremos aconsejar a las personas, ¿verdad?, que no entienden las cosas espirituales. Entonces, por mucho que tú trates de ayudarle, realmente no podrá ser efectiva la consejería. ¿Por qué? Porque el hombre natural vimos que no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero la consejería es una herramienta. ¿Para qué? Para que esa persona que quizá viene con muchos conflictos realmente pueda conocer a Dios. Y para la iglesia puede ser una herramienta. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta que aún conociendo al Señor, aún siendo regenerados, hay áreas de nuestra vida oscuras que no nos dábamos cuenta que el Señor quiere realmente gobernar por medio de su Espíritu con su luz en el interior de nuestros corazones. Él quiere sin duda liberarnos en nuestra alma de tantas cosas, complejos, hábitos y situaciones que hay en el interior de nuestro corazón. Pero para eso debemos de entender, ¿verdad?, la constitución de cómo Dios nos constituye como hombres. Entonces el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Debido al pecado fue afectada y el alma llegó a ser un alma corrupta, ¿ve?, corrompida por causa del pecado. Todo desorden del comportamiento humano nace en el interior. Diga, todo desorden. Todo mi desorden tiene que ver con el interior de mi corazón. O dicho de otra forma, con mi alma. Todo mi desorden tiene que ver con un asunto en mi interior, que tiene que ver con mi alma. Entonces, el alma es la parte inmaterial. El alma no se puede tocar. O sea, no puedes tocar el alma, no te puedes meter la mano y decir, aquí está mi alma. No puede. El alma es algo material que está dentro del hombre. ¿Ve? Pero en el alma es donde están los pensamientos, las emociones, la voluntad, ahí en el alma. Entonces Dios hablaba al espíritu del hombre y por medio del espíritu al alma, y el alma ordenaba al cuerpo, y el cuerpo es como un siervo que obedecía y hacía como la voluntad de Dios realmente se desarrolla. El problema es cuando el hombre muere espiritualmente, el alma comienza a desarrollar todo lo que se le viene a la mente. En este momento, el alma, cuando el hombre peca, el hombre se vuelve soberbio a la voluntad de Dios, rebelde a todo lo que tiene que ver con Dios. Y por eso es que el hombre vive haciendo de acuerdo a sus pensamientos. Vive desarrollando todas las actividades que hace en el matrimonio, con la familia, con el trabajo. Todo lo que hace lo hace de acuerdo realmente a su manera de pensar. Cuando Dios, por su gracia, ¿verdad?, se nos predica el Evangelio, Cristo nos alumbra en nuestro corazón, nos da vida espiritualmente, nuestra alma comienza un proceso de restauración, comienza un proceso de transformación, ¿verdad?, en el interior de nuestros corazones. Y allí es donde empieza a haber como una lucha en el interior de nuestros corazones. ¿Y por qué razón? Muchas de las veces, sabiendo lo que Dios ha hecho con nosotros, ya comenzando a experimentar
a veces lo que Dios, ¿verdad? De dónde Dios nos ha sacado, cómo Dios nos ha libertado, quién éramos nosotros estando sin Dios y sin esperanza, y ahora, pero todavía muchas veces nuestra alma se revela contra Dios. ¿Por qué razón? Miren lo que dice Jeremías, por favor. El libro de Jeremías, primero Marcos, capítulo 7, primero, Marcos 7, versículo 21. Primero quiero mostrarle es que todo desorden y comportamiento del hombre nace del interior. Marcos 7, verso 21 dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde te vienen los malos pensamientos? De adentro. Esos pensamientos, por ejemplo, cuando le quieres sacar ventaja al compañero de trabajo, ¿verdad? Eso nace de adentro. Esos pensamientos que te nacen, por ejemplo, cuando tienes conflictos con la esposa y dices, ¿por qué no me busco otra? Te nacen de adentro, ¿verdad? Y también a ustedes, las mujeres, les sucede lo mismo. Ay, cómo quisiera cambiar esa bandida. Nace adentro. Nace de adentro del corazón. Digo, si se vienen esos pensamientos. Bueno, porque hay un asunto en tu alma. Entonces, de adentro del corazón nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, así como cuando la niña se levantar, ¿verdad? Eso nace de adentro. Los hurtos, las avaricias, ya tienes si quieres más. Dice, las maldades, el engaño, la lascivia. Está bien, bueno, mira, tú ese conejudo que está acá, de comerse una paquita, hermano. ¿Verdad? A la persona le gusta mucho los bien cortados, ¿verdad? Pues eso se llama lascivia. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas, ¿verdad? Todas estas maldades, dice que de adentro salen y contaminan, ¿verdad? Al hombre. Todas esas cosas están dentro del corazón, dentro de nuestras almas. Entonces, si nosotros fuéramos sinceros todavía en este tiempo como creyentes, ¿a quién de ustedes no le nace ese tipo de pensamiento? De vez en cuando. No tiene que levantar su mano, pero yo sé que sí. ¿Verdad? Ese silencio me asusta. Pero yo sé que es así. A usted le vienen pensamientos a veces. De algunos de esos tipos que acabamos de mencionar, esos son algunos. Hay cantidades, ¿verdad?, de pensamientos que nacen. Pero tiene que ver con el corazón. Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 9. Verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando la Biblia habla de corazón, no habla del órgano, habla del alma. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más es el corazón? Dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿cómo es el corazón? ¿Cómo es? Engañoso. Engañoso. ¿Sí o no? Ustedes como cuando se prometían, porque ya están casados, ¿verdad? Porque se prometían, ¿verdad? Y dicen, no, yo te quiero con todo mi corazón. Y después que se casó, usted le encontró, ¿verdad?, tantas cosas al hombre y tantas cosas a la mujer. Y tantas cosas que, pero ¿cómo puede ser posible? Se decía que me quería, se decía esto, se decía lo otro, pero después me engañó. ¿Por qué razón? Porque el alma es perversa. El alma es engañosa. Entonces, pero eso no más está en su esposo, eso está también en usted. En todos nosotros, seres humanos, en alguna área de nuestra alma quedó corrompida. ¿Ve? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos entender, y no debemos de espantar tampoco, porque eso es parte de la naturaleza humana, adámica, que se desarrolla. ¿Y por qué, pastor? Si es creyente, si es, ¿verdad?, si va a la congregación, si hace esto, si hace lo otro, ¿y por qué actúa así? Porque es muy natural, o es muy probable que la naturaleza adámica lo gobierna más que la naturaleza divina. Y por eso es que su alma necesita ser transformada, cambiada.
Y aunque ya Dios comenzó su obra por medio de su Espíritu en el interior de nuestro corazón, porque de lo contrario sería imposible que esa alma sea transformada. Porque déjenme decir una cosa, que para que un alma venga a ser transformada se necesita la vida de Dios. Por eso es muy complicado, por ejemplo, para el psicólogo o terapista que trata de cambiar la vida del hombre sin la vida de Dios. Y a veces, queridos hermanos, hemos tenido mucho trabajo y mucha gente, y nosotros en la iglesia, que deberíamos de ser las personas que podamos ayudar a otras personas, porque sabemos cómo es que Dios obra para que transforme la vida o las almas. ¿Ve? Que es de esta manera que les estoy compartiendo, primero mostrándole al ser humano su condición. ¿Ve? Porque a veces la esposa dice, yo no entiendo tantos años que llevamos juntos. ¿Ve? Yo le he sufrido, yo le he aguantado. Pero ella tiene que entender que el corazón de su esposo es perverso. Y él también tiene que conocer su corazón es perverso. Y que realmente eso no se puede cambiar si Dios primero no obra en su corazón. Y ahí está la oportunidad para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la esperanza. ¿Ve? Para este mundo la esperanza es que solamente Cristo Jesús puede transformar la vida del hombre. Entonces, muy importante, engañoso es el corazón, tu corazón es engañoso. Por eso es que a veces, yo no sé si le ha pasado, porque a mí me pasa mucho esto. Yo igual que usted, si es honesto. Uno dice, bueno, pero ¿por qué nacen estos tipos de pensamientos? Y uno como que mismo se regaña, ¿verdad? En el interior, Señor, ayúdame. ¿Por qué este pensamiento tan perverso de dónde nació? De adentro. De dentro de tu corazón. O sea, todos tenemos este conflicto. Pablo lo tenía. Dice, en mi mente hay una ley que quiere hacer el bien, pero también encuentro otra que quiere hacer el mal. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias al Señor. Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que si tenemos la vida de Cristo lo podemos hacer. No por nuestra fuerza, es por la fuerza y por la vida, ¿verdad? Que ahora el Señor está en nosotros, obrando en el nombre de Jesús. Y la participación y la colaboración de cada uno de nosotros en ayudarnos a aconsejar y enseñarnos el cómo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y luego dice perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora le pregunto, ¿quién lo puede conocer? Es Dios. Vea el verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Él escudriña la mente. Él aquí mire, usted a veces puede decir una cosa, ¿verdad? Pero realmente detrás de lo que está diciendo hay otra intención. Y eso solamente Dios lo conoce. Entonces eso es lo lindo. Que como hijos de Dios, cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia de quién es Dios, ¿verdad? Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo alto, ahí tú estás. Si pusiera mi casa en la orilla allá, en el agua, allá tú estás. Si descendiera a lo más profundo del Seol, ahí tú estás. ¿Dónde me puedo huir de tu presencia? Entonces, ¿dónde puedo decir? Si Dios te conoce. Y eso es lo lindo cuando la vida del Señor viene y el Espíritu Santo del Señor comienza a orar. El Espíritu nos redarguye en el interior del corazón. ¿Ve? Y a medida que nosotros nos concientizamos más y a medida que escuchamos más la voz del Señor, comenzamos a ser transformados. Cuando comenzamos a obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿No dijo el Señor, pues, que el Espíritu Santo del Señor nos redarguiría de pecado? ¿No dijo el Señor que el Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad? Pero eso es porque ahora el Señor está obrando en el interior de tu alma. Y a medida que nosotros estamos más conscientes, por ejemplo, ese tipo de pensamientos
pensamientos y Señor, es desagradable. Y tú le pides ayuda al Señor, ayúdame a renovar mi mente, Señor. Y usted cambia, ¿verdad? Usted entiende que a veces, por ejemplo, vas escuchando música que no debes de escuchar, estás viendo cosas que no debes de ver. Tu alma está siendo alimentada muchas veces las cosas que no deben ser alimentadas. Y por eso cuando usted viene a ver, ya está enredado en tantos pensamientos que ya estaba alimentando su propia alma. Tú no siempre, ¿verdad? De acuerdo a lo que estás oyendo, escuchando, bueno, van a hacer, pero no solamente eso, ya hay un problema en el alma. O sea, el alma ya está corrupta y necesita la ayuda, ¿verdad? Del poder del Espíritu Santo del Señor en nuestros corazones. Entonces, cada uno de nosotros debe de entender, ¿verdad?, esa responsabilidad. Y ya como creyente, usted debe de saber que en su alma hay un problema. Y que eso es lo que Dios está trabajando en este momento. Es el Espíritu y la palabra de Dios que tienen el poder para obrar en el interior del corazón del hombre. Es el Espíritu del Señor y la palabra de Dios que tienen el poder para obrar en el corazón del hombre cuando cada hombre y mujer, por ejemplo, regenerados ya, ¿verdad?, toma sentido de responsabilidad. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo cada día quedo más convencido que si no es por medio de Dios y su Espíritu y su palabra, ¿verdad?, el hombre no puede realmente ser transformado. No puede ser, su alma no puede ser transformada. Por eso, de ahí usted va a encontrar tantas exhortaciones del apóstol. No os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted va a encontrar muchas exhortaciones, ¿verdad? Transformados. Usted va a encontrar muchas exhortaciones. Pablo dice en la carta a capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Vean lo que tiene la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hay otra versión que dice que divide el espíritu del alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, qué lindo es que nosotros tengamos ese corazón tierno de querer estar escuchando al Señor. ¿Ve? De querer estar escuchando su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de su palabra, está realmente revelando y está mostrándonos los pensamientos que son correctos y los pensamientos que son incorrectos. Y que muchas de las veces están metidos aquí adentro de nuestro propio corazón. Le voy a leer este mismo texto en otra versión. Miren lo que dice esta versión, la traducción latinoamericana hispana. Dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. ¿Cómo es que una persona que por la gracia del Señor ha sido regenerada, nacida de nuevo, ¿verdad?, comienza ese proceso de transformación? Porque el Espíritu Santo del Señor comienza a hablar a su interior y la palabra de Dios también comienza a hablar. Y lo que hace la palabra de Dios es que te comienza a mostrar, ¿verdad?, tu comportamiento, por ejemplo, como esposo, como padre, como madre, como por ejemplo los esposos, maridos, ¿verdad? Tratar como vaso más frágil a vuestras esposas. Porque si no lo hacen, dice la Escritura, ¿verdad?, sus oraciones serán estorbadas. Ellas son coherederas de la gracia. Entonces, ahí es un consejo para el hombre. Y ahí el hombre, ¿verdad?, realmente, pero el Espíritu Santo del Señor llega un momento que te habla. Es posible que tú escuches las palabras, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo del Señor, esas palabras, le da vida acá en el interior de nuestro corazón, nos produce un arrepentimiento y volvemos nuestro corazón, usted va a tener un resultado. Y muchas de las veces, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo comienza a hacer es que nos comienza a dar convicción
de pecado. Y cuando volvemos nuestro corazón, nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de pensar. Por eso es que el arrepentimiento, la forma de cambio de mente, es producida por el Señor. Realmente es el Espíritu del Señor el que obra. No puede haber un cambio de pensamiento si no está obrando el Señor. O sea, usted se le puede decir, hermano, no se conforme a este siglo, cambie su forma de pensar. Y usted comienza a hacer una reflexión, voy a cambiar mi forma de pensar, voy a cambiar mi forma de pensar. ¿Ve? Y usted comienza a memorizar eso, pero eso no funciona. Tiene que ser el Señor por la vida de su Espíritu, generándole un arrepentimiento y una convicción que la vida que está llevando es una vida contraria. Es la vida adámica la que está gobernando y no la vida del Señor. Pero cuando el Señor comienza a orar allí por su Espíritu, entonces hay una transformación del alma. Y es verdad, hay una participación nuestra, pero es el Señor obrando en el interior del corazón. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos ver. Verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿cómo es que la consejería tiene una importancia? Bueno, cuando realmente la palabra de Dios la es ministrada. Usted no puede cambiar a las personas con sus propios consejos humanos. No, es la palabra de Dios que tiene el poder para penetrar en lo más profundo del corazón de él. Así que, ¿qué se requiere para que la iglesia cumpla con la función, ¿verdad?, de aconsejar? ¿Qué se requiere? Va a repetir conmigo estas palabras. Se requiere que la palabra de Cristo more en mi corazón. Eso se requiere. ¿Ve? Por eso es que la iglesia a veces no tiene realmente el efecto en el mundo o en su trabajo, con las personas, con la familia. ¿Ve? ¿Sabe por qué? Porque a veces los creyentes somos muy raquíticos con respecto a la palabra de Dios. La palabra del Señor no está morando en nuestros corazones. Entonces usted escucha las conversaciones de la gente y usted se queda como mudo, a veces hasta aprobando lo que ellos están opinando. Porque todo el tiempo estamos aconsejando. O dejamos de hacerlo. Cuando no está la palabra del Señor realmente gobernando el corazón, o no hay la abundancia de la palabra, entonces usted siempre va a aceptar el pensamiento, ¿verdad?, contrario en la familia. Pero si es la palabra de Dios la que está gobernando, entonces usted va a aconsejar conforme a la palabra. Por eso es que se requiere que, para que la iglesia pueda ser la consejera, porque la Biblia dice que nosotros somos luz en este mundo. ¿Dice eso la Escritura? Eso dice, que nosotros somos columna y sostén de la verdad. O sea, nosotros en la familia, en el trabajo, donde quiera que estamos, ¿verdad? Allí donde la consejería puede fluir como una herramienta que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para poder ayudar a las personas. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta, capítulo 3, verso 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero la versión palabra de Dios hispana dice que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría, para que sean maestros y consejeros los unos de los otros. Entonces, cuando la palabra de Dios realmente llena nuestros corazones, cuando es la palabra de Cristo gobernando nuestras almas, vamos a ser personas que vamos a enseñar a los que no saben y vamos a aconsejar a los que están extraviados. Vivimos en una sociedad, queridos, ¿verdad?, donde una sociedad que vive siendo esclava, vive siendo engañada de sus propios corazones. ¿Cómo, verdad, tú y yo podemos ser un instrumento de Dios en sus manos para ayudar a esas personas? Bueno, cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, podemos ser maestros enseñándoles. Primero, la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en nosotros, ya lo hablamos, ¿verdad? Pero lo segundo es que después nosotros podemos ser testimonios, testigos vivos de lo que esa palabra del Señor está haciendo en nuestro corazón, y también enseñándoles a ellos lo que Dios dice. Y el Espíritu del Señor sin duda te respaldará a ti y a mí, ¿verdad? Porque Dios nos dejó su palabra
su espíritu para eso, para poder ayudar a otros. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 6, verso 45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el malo, o el mal hombre, ¿verdad?, de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca, ¿no? Entonces, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que va a hablar nuestra boca. Si hay muchos tic-tac, ¿cómo se llama ese proceso de mensajitos que mandan y que son unas vaciladas? Bueno, eso vas a sacar de tu conversación, ¿verdad? Pero si es la palabra del Señor realmente la que está gobernando, si es la palabra y el consejo del Señor, sin duda es lo que va a salir. En una conversación, en un pensamiento que es contrario, ahí usted va a estar siendo de bendición, ¿verdad? Para la familia, para los compañeros de trabajo, para las personas que están a su alrededor. Usted no va a afinar su opinión, sino va a dar el consejo del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, para eso se requiere de algo más. No solamente que la abundancia de la palabra haya en nuestro corazón, sino también que haya madurez espiritual. Diga que haya madurez. Creo que esta característica es muy importante, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, para aquellos que por la gracia del Señor nos puedan usar para aconsejar a alguien. La madurez es muy importante. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 15, versículo 1, miren lo que dice. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Vean, lo que Pablo está aquí haciéndonos ver es que los que somos fuertes, y ya sabemos que la fuerza o la competencia no proviene de nosotros, proviene del Señor. Pero dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Ahí es donde una persona madura es una persona que deja de ser egoísta, deja de pensar en él y piensa más en los demás. Una persona madura es la que se desenfoca de sí mismo y está pensando en el que tiene necesidad o en el que necesita ayuda. Entonces, para eso es muy importante la persona madura para poder aconsejar. Entonces, cuando usted lee el contexto, por ejemplo, de esta carta, en capítulo 14 había un conflicto entre hermanos, ¿no? Algunos que decían que se debía de comer carne, otros que decían que no, que solamente legumbres. Y Pablo da toda una disertación para que eso no sea motivo realmente de conflicto, ¿verdad? El que no come, dice, para el Señor no come, y el que come para el Señor come. Pero el reino no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero lo que Pablo les enseña, esto es lo que debe de gobernar un corazón. No lo debe de gobernar lo que hace, esto que hacen otros, no. Esto es lo que debe gobernar: paz, justicia y gozo en el Espíritu. Pero eso solamente lo va a hacer la persona que ha alcanzado cierta madurez. O sea, no va a caer en contienda, no va a cortar a sus hermanos por cualquier cosa pequeña, ¿no? Y eso es lo que vemos en el cuerpo de Cristo muchas de las veces, que hay tantas cosas pequeñas que hace que se corte, y el cuerpo de Cristo viva todo desmembrado, ¿no?, por la falta de madurez en el cuerpo de Cristo. Entonces, una persona que comienza a madurar es una persona muy efectiva en la consejería. Lo otro que debemos entender es que una persona madura es una persona confiable. Ella es una persona confiable. Una persona que cuando alguien, ¿verdad?, le busca o abre su corazón, porque déjeme decirle que tener a personas que abran su corazón contigo y puedan exteriorizar, la gracia del Señor sin duda está orando en tu corazón, donde ellos sienten con confianza de venir aquí para abrirse. Entonces, usted como persona debe ser una persona confiable, una persona que da esperanza también, ¿no? Una persona que tiene una palabra siempre de esperanza para esa situación y esa condición que se está viviendo. No se espanta ni escandaliza por la situación que se le comentó, ¿no? Porque nosotros debemos de entender que todos nosotros tenemos áreas tan feas a veces que hasta vergüenza dan. Pero que esa persona venga y se abra con usted, bueno, no le debe de escandalizar, pero se necesita una persona madura. Y por eso es que cuando usted, por ejemplo, escucha a un amigo, un compañero de trabajo y abre su corazón, usted es una persona prudente.
¿entiende? No debe de estar exteriorizando, no, debe ser una persona que entiende que es una responsabilidad también y que esa persona haya confiado en usted. Usted debe honrar, ¿verdad?, a esa persona. No se espanta, no se escandaliza por lo que escucha. Está lleno de bondad y lleno del conocimiento del Señor. ¿Qué quiere decir lleno de bondad? Está lleno de hacer bien, que su intención siempre, cuando va a aconsejar o le va a decir alguna, lo que el Espíritu Santo del Señor le pone, va a ser con el bien. No es una persona que está buscando su bien de él, sino el bien de la otra persona. Mira lo que dice Romanos 14, capítulo 15, verso 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros. Esa palabra amonestaros es aconsejaros unos a los otros. Entonces, vea, una persona que está llena de bondad va a ser una persona que está llena del Espíritu Santo, está lleno de la palabra del Señor, ¿verdad? Es una persona que va a querer siempre salir a hacer el bien a esa persona. Entonces, una persona que realmente está alcanzado cierto grado de madurez. El contexto de este texto comenzó en el capítulo 15, donde comenzamos a leer así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esas personas son las personas realmente que están llenas, ¿verdad?, de bondad, quieren ayudar a las otras personas. Ahora, permítanme ir al capítulo 15, versículo 2, por favor, para leer el contexto. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y eso es muy importante, porque a veces, si no tenemos el cuidado, confundimos la amistad con nuestra propia función. A veces por amistad a la persona no le decimos lo que es incorrecto. El proverbio dice que a veces las palabras de tu amigo son como espadas, ¿verdad? O sea, como que lastiman a la persona, pero te hacen bien. Pero muchas de las veces, si no tenemos la madurez, nosotros confundimos. O sea, a la persona que está viviendo mal, la dejamos que siga viviendo así porque ese es mi amigo. Y nosotros debemos entender que eso no puede ser. O sea, usted está para hacer el bien. ¿Ve? Si el amor de Dios realmente está gobernando su corazón, el amor de Dios no hace nada indebido. No confunda el amor de Dios con la amistad del hombre. Entonces dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, que usted sepa que lo que usted va a hacer, usted va a edificar, aunque quizás no le guste a la persona. Versículo 3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La última pregunta es: ¿cuál sería la función realmente de la consejería? ¿Cuál sería? ¿Verdad? ¿Cuál sería cuál es el objetivo de que la iglesia esté aconsejando a las personas? Número uno, ya dijimos, ¿verdad?, que es una herramienta para que los que no conozcan le conozcan al Señor. Ustedes se acuerdan cuando dice la palabra del Señor que Nicodemo vino al Señor Jesús de noche, ¿verdad? Él vino de noche. Él venía con una intención. Él quería saber acerca del reino. Pero llegó al Señor, ¿verdad?, como muy halagador. Señor, sabemos que tú has venido de Dios por los milagros que tú has hecho. Pero ¿sabes que Jesús no le dijo gracias, Nicodemo, qué bueno que después, ¿sabes? No le conocía el corazón, ¿no? Él no le siguió dando rienda a su pensamiento mentiroso que trae, ¿no? Él le dijo a Nicodemo: es necesario, si tú quieres ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar al reino de Dios.
Vean lo importante del consejo, por excelencia, ¿verdad? Que es el Señor Jesús. Él fue realmente al verdadero grano, a su verdadera necesidad en el poder. Él necesitaba, para entender las cosas espirituales, que nacer de nuevo. Y esa debería ser siempre, ¿verdad?, nuestra prioridad cuando abordamos a una persona que desconoce al Señor. Que no perdamos del enfoque eso, que nuestra prioridad es que esa persona nazca, ¿verdad? Y que la consejería sea una herramienta para poderlo llevar a que el Espíritu Santo del Señor redarguya por medio de la palabra su corazón, porque la Escritura dice que la palabra, la ley de Jehová, ¿verdad?, convierte el alma. Entonces, que la Escritura, que la palabra del Señor allí demuestre su condición a la persona, y el Espíritu Santo estará respaldando, ¿verdad? Porque usted entiende que su necesidad de esa persona es que conozca, es que nazca de nuevo. Esa es la primera función, ¿verdad? O la primera finalidad que tiene que ver con la consejería bíblica. Lo segundo, que es muy importante, es que es una herramienta de prevención. Entre nosotros que ya hemos sido regenerados, es una herramienta de prevención para que nuestros corazones no se endurezcan. Y que nosotros, por ejemplo, podamos aconsejarnos, ¿verdad?, cuando nos vemos ciertas situaciones, y que podamos aconsejarnos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se endurezca. El apóstol dice en la carta a los Hebreos capítulo 3, verso 13: antes exhortaos o aconsejaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, que nosotros podamos tener eso, ¿verdad? Que usted y yo podamos tener esa libertad, queridos, para aconsejar. Cuando usted mira, por ejemplo, cuando te pone excusa de esto, el trabajo, lo otro, que tú y yo podamos tener la gracia y la sabiduría para aconsejar a nuestro hermano, ¿verdad? De que ese proceder no es un proceder sano, ni sabio, porque tarde o temprano caerá en dureza de su propio corazón. Y creo que yo, ¿verdad?, y usted, lo hemos visto al transcurso del tiempo, donde el corazón se endurece. Y a veces se endurece porque tampoco la función de los hermanos está desarrollada para qué, para hablar el corazón de sus hermanos. También Dios ha dejado la consejería para un cuidado, ¿verdad?, de salud entre nosotros. Mira lo que dice Santiago, y voy a terminar. Santiago 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? La confesión de nuestras faltas. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que cuando usted reconoce que ha faltado, usted pueda ir con un hermano a pedirle que le ayude, ¿no?, y poder reconocer su falta delante del Señor, confesando su nombre, y que ese hermano tiene la madurez para guiarlo, para hacerle saber, ¿verdad?, cuál debe ser su proceder. Si ofendió, bueno, el hermano le ayuda, ¿no? Tienes que aprender a pedir perdón. Tienes que aprender a reconocer tu error. No le alimenta que continúe viviendo así, no, sino que lo ayuda a que realmente esa persona pueda ser sanada, ¿verdad?, en su fe, pueda ser sanada en ese proceder que es incorrecto. Dios dejó la consejería entre nosotros como herramienta para nuestro propio cuidado en el nombre del Señor. El fin, queridos hermanos, ¿verdad?, de aconsejarnos unos a otros es que todos nosotros realmente seamos conformados a la imagen del Señor. El fin de la consejería es que cada vez que yo aconsejo a alguien, usted me aconseja a mí, el fin es que yo sea santificado. Esto es lo que dijo la hermana, miren, aquí sentados, si nosotros tuviéramos un espíritu humilde, ¿verdad?, que pudiéramos ver esa exhortación que hizo, y sabes, como si fuera el Señor realmente haciéndolo. Entonces, si tuviéramos un corazón humilde, inmediatamente lo abrazamos, el consejo, y lo vemos así. Pero así tiene que ser nuestro corazón. Cuando son corazones así, van a ser corazones saludables. No tiene que venir un pastor para decir, no, puede ser un hermano que Dios pueda usar, ¿verdad?, y nos pueda estar aconsejando en su momento. Así que yo les animo, ¿verdad?, que no menosprecien el consejo de otro hermano que quizá se lo está diciendo por medio de la palabra del Señor, que no lo menosprecien porque sea más pequeño, porque tenga menos tiempo,
No, aprendan a ser humildes en su corazón. Amén. Dios rechaza a los soberbios, pero mira de cerca a los humildes. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo. Enséñanos, Señor, a tener corazones humildes. Corazones, Señor, deseosos